Personajes de carne y sabueso. Nos situamos en junio de 1954 en Madrid. Son las 11 de la noche en el Teatro Fuencarral, en la calle del mismo nombre. Un gran cartel luminoso está desde hace varias semanas y se trata de la obra Metidos en harina, de la productora La Blanca Doble, de los conocidos humoristas Zori, Santos y Codeso. Un grupo de amigos de apenas 20 años ríen, fuman y se gastan bromas entre ellos a la espera para entrar. Van arreglados y peinados como si fueran a una boda, vestidos con traje y corbata de otros años. Entre ellos se encuentra el joven José Miguel. Resulta que Maruja, una prima suya que trabaja dentro del teatro, les ha conseguido entradas. Y dentro del teatro, como guardarropa y tabaquera, trabaja la bella Carmen. José Miguel cruza una mirada con Carmen y suspira al instante. Es la primera vez que la ve y literalmente le encanta. Le sonríe, utiliza todos sus dotes de adulador, de esa facilidad de verbo que no todos tienen. Ella no se lo pone fácil, y José Miguel no cesará en el empeño hasta que ella acepta salir con él. Y a partir de ese momento, una preciosa historia de amor. Hoy, amigos y amigas, rendimos tributo y rendimos homenaje a José Miguel Larrumbide González, aquel que es uno de los iconos de los primeros detectives, como Detectives Larry, aquel que sin hablar muy bien el idioma inglés viajó por media Europa asistiendo a eventos y congresos de detectives, aquel que llegaría a ser secretario de la Asociación Española de Detectives, aquel que fue nombrado miembro de honor en el cuarto Congreso Internacional de Detectives Privados en Madrid, uno de los primeros congresos internacionales celebrados en España. Para empezar nuestra historia, nos retrotraemos al 23 de febrero de 1933 en Madrid. Es el día que nace nuestro protagonista. Su padre, Enrique Larrumbide, de origen vasco. Su madre, la joven salmantina Celestina González. Es un día de alegría y felicidad en la casa de los Larrumbide. Ha nacido su esperado hijo. Cuando nuestro protagonista tiene tan solo 2 años, fallece su padre. Como no puede ser de otro modo, esto condiciona su vida. Su madre no se volvería a casar. Además, recién viuda, se arma de valentía y decide dejar Bilbao para viajar a Madrid, donde están sus 2 hermanas. Necesita su apoyo más que nunca, tiene el propósito de retomar su trabajo y esto le va a permitir tener la mente ocupada. De modo que nuestro pequeño José Miguel crece arropado por sus 2 tías y una madre que lo adora. Los ingresos familiares provienen de la conocida cafetería Granja Callao, en la prestigiosa calle madrileña Gran Vía número 40. Antes había sido Granja Figo Callao y en la década de los años 30, Bar Broadway. Una cafetería especializada en meriendas al estilo norteamericana. Zumos, batidos, tortitas con nata, cócteles. Como referencia, estaba situada justo al lado de la famosa tienda de discos Avenida Radio. Su madre, una extraordinaria emprendedora y guapa mujer con excelentes relaciones. Supo sacar a su hijo adelante con los mayores privilegios que estas décadas se podían permitir. Nuestro pequeño pasa muchas horas en la cafetería. Se rodea de personas conocidas del Madrid de los años 30 y 40. Toreros como Manuel Mejías, Fermín Espinosa, El Estudiante o Juan Belmonte. Artistas como Manuel Luna, Antoñita Colomé y Estrellita Castro, y también varios intelectuales. Eran con seguridad habituales del local. Cuando nuestro protagonista cumple 9 años, un nuevo terremoto está a punto de suceder en su vida. Sufre la enfermedad de la polio. Esto le impidió caminar durante un tiempo y eso le condiciona toda una infancia. Tiene que poner el máximo foco en la rehabilitación y en el deporte. Poco a poco se forja en él la personalidad de un chico rebelde. Digamos que más que rebelde era poco conformista. Era un jovencito tremendamente divertido, hiperactivo de corazón, independiente. Le encantaba la sensación de libertad. Le gustaban los animales, y si era un perro, era capaz de pararse estuviera donde estuviera para acariciarlo y decirle unas palabras cariñosas. Esos pilares en su personalidad durante su niñez y juventud no le abandonaron tampoco de adulto. Le volvía loco la naturaleza y, claro, la campiña. Era muy bueno con los deportes. Siempre que pudo jugaba al tenis, nadaba o jugaba al fútbol.
Asiste a varios colegios y campamentos, pero ese espíritu de alma libre hace que no se sienta cómodo con la sensación de estar encerrado en un aula, en una clase. Y de este modo llegó a convertirse en un apuesto adolescente, que estudia Derecho con la tranquilidad por parte de su madre y tías que esa formación le serviría de base para entrar a trabajar en una entidad bancaria y dedicarse a esto el resto de su vida. Pero a este jovencito aún le quedaba mucho por hacer. Ese espíritu rebelde le hace que pruebe otros oficios distintos, como el servicio de correos y hasta el de torero. Pero aquí que durante el camino sucede algo que le cambiaría el resto de su vida. Un detective se le cruza en su camino. Se trata de José Antonio Tobar Algorta, director del despacho Detectives Targo. Un maestro y una cuna también para otros detectives como Manuel Martínez Fernández, que años más tarde y de modo independiente crearía Detectives Monopol y al que también dedicaremos un especial de personajes de carne y sabueso. Volviendo a nuestro protagonista, descubre que la investigación era una profesión que le alimentaba las sensaciones que necesitaba. La creatividad, la libertad, la independencia, el no tener rutinas y que cada día fuera distinto al anterior y al siguiente. Sin duda, había dado con el trabajo de su vida. De modo que alrededor de esta profesión dedicaría el resto de sus días. Una profesión que, además de amarla, hace que fuera incansable por su alta capacidad de trabajo. Hay que resaltar que, del mismo modo que ocurre con muchos hombres una vez que conocen a la mujer de su vida, en su caso fue el conocer a Carmen, aquella que trabajaba en el interior del teatro como tabaquera y guardarropa. Ella fue un auténtico regalo de su vida, su guía, su compañera, su apoyo, su consejera. Él era hijo único, ella la segunda de 3 hermanas. Él educado en la libertad de cometer sus errores, ella criada de modo tradicional y recto. Y aun así, estaban hechos el uno para el otro. Fruto de ese amor tendrían 2 hijos. Primero Carmen, que nace en 1961, y más adelante José Miguel, que nace en 1966. Como muchas parejas de entonces, al casarse no tenían los recursos suficientes para vivir de manera independiente, de modo que hasta 2 años después de nacer su hija mayor, el matrimonio no puede tener su propia casa independiente. Él se centra y pone el foco en el trabajo, en conseguir ingresos. Viajaba donde fuera necesario para atender un cliente, hacer una vigilancia o un seguimiento. Con calor, con frío o incluso enfermo. Dicen que en una ocasión tuvo grandes problemas de pulmón y esto no fue impedimento para realizar un servicio nocturno. Incluso fijaros en la curiosidad que durante el embarazo de su primera hija, nuestro detective tuvo tuberculosis. Se le perforó un pulmón porque se quedó dormido en un tren volviendo de un servicio en Bilbao. A partir de 1963 obtiene su propia licencia de investigador privado, es la número 26, y con esa experiencia adquirida en los últimos años decide crear su propio despacho. Hemos hablado en otras ocasiones de lo importante de elegir el nombre comercial adecuado. En su caso, hace algo similar a su último jefe, aquel que del apellido Argota creó la marca Targo Detectives. En este caso, su apellido era Larrumbide, pero dio con un nombre perfecto, Larry, Detectives Larry. En un primer momento, en la dirección calle Arlabán número 7 de Madrid. Sus especialidades, investigaciones privadas laborales, aportación de pruebas jurídicas. Más adelante abre una sucursal en Sevilla, en la calle Virgen Luján número 18, ampliando sus servicios a conductas dudosas, informes de solvencia y prematrimoniales. De modo que tiene que viajar continuamente de Madrid a Sevilla y de Sevilla a Madrid. Es necesario desde el inicio confiar en alguien que se encargue de dirigir la sucursal. Y en una primera etapa delega en el detective Perfecto Cuesta y en una segunda etapa en José María Parente. Es en una tercera etapa cuando la delegación de Sevilla la dirige José Miguel Larrumbide Pérez, un joven detective que procede de Madrid, que es su hijo y que se empieza a forjar con lo aprendido de la profesión por su padre, en la investigación de los clientes, en las necesidades y en cómo cubrirlas. Hay que resaltar que nuestro protagonista fue un adelantado a su tiempo, un pionero. A modo de ejemplo, en 1981 se especializa en vigilancias no uniformadas, en hoteles. Recuerdo a los locoescuchas que esta es una de las actividades que los investigadores privados realizan en España.
Primero lo hace con un gran hotel como cliente, donde se producían curiosamente varios hurtos antes de contratarlo. Le seguirían otros clientes, otros hoteles. El resultado, hasta 16 horas al día de trabajo, de lunes a domingo. Como la gran mayoría del entorno familiar cercano de los detectives, los clientes son los que nos marcan y los que los condicionan los fines de semana, los días festivos, las vacaciones de Navidad y las de verano. Era incomparable cuando los hijos de nuestro protagonista hablaba con sus amigos y sus padres tenían un mes completo de vacaciones. Nuestro querido detective pasó décadas sin poder llegar a eso. También es habitual entre los que nos dedicamos a esta profesión el que seamos reservados, por todo lo relacionado con el trabajo. Así, la confidencialidad y la discreción eran sagrados. Además de Madrid y Sevilla, abre una nueva sucursal, esta vez en Marbella, en el sur de España. Es allí donde decide asociarse con José María Tomás Rudiez para crear Detectives Tomás. Sobre el número de empleados que pudo tener en total, sumando las 3 sucursales, Madrid, Sevilla y Marbella, podemos rondar entre los 12 y 15 empleados entre directos e indirectos. Los que le conocieron aseguran que era energético, ambicioso, generoso, con una extraordinaria capacidad de trabajo. Dicen que le apasionaban los motores de vehículos, que él mismo tuneaba con sus manos. Uno de sus primeros coches fue Renault Gordini. Como dijimos, era un alma libre. Quizás por eso no se sentía cómodo encerrado entre las paredes del despacho. Era hombre de calle, de respirar hondo, de sensaciones y de hacer turno y relevo con su equipo cuando hacía vigilancia. Si había momento de poca entrada de encargos y de trabajo, visitaba a clientes, buscaba colaboradores y conocía nuevos contactos. Entre sus valores personales hay que destacar que le daba mucha importancia a la lealtad de los amigos y al compromiso profesional. Le encantaba la ópera y disfrutaba como un niño cuando llevaba al cine a sus hijos los domingos por la mañana. Sus actores favoritos, Steve McQueen, en películas como 24 horas de Le Mans o Papillon. También Clint Eastwood, con toda la saga de Harry el Sucio. Sus hijos, desde muy jóvenes, se involucran en el trabajo del padre. Fue más de una vez las que su hija Carmen, en su primera etapa de estudiante, ayudaba en el despacho para atender el teléfono, en esos meses de verano cuando la secretaria estaba de vacaciones. Su hijo José Miguel aprendía todo lo que podía, interiorizaba lo que veía y lo que sentía. No por ende, es hoy por hoy quien lleva con orgullo el nombre de la agencia. Nuestro protagonista se encontraba en Sevilla trabajando cuando se empezó a encontrar mal. Lo hace mientras regresaba a Madrid. Es ingresado con una trombosis mesentérica. Fallece en Madrid el 24 de agosto de 1997 con 64 años. No llegó a conocer a sus nietos, pero gracias a su viuda, hijos y amigos, su memoria sigue en el recuerdo. Hasta aquí nuestro homenaje a José Miguel Larrumbide González, nuestro protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso.